estuviste a un examen de graduarte de médico y ¿por qué no lo hiciste? Y cuando estaba en el aeropuerto, en el control migratorio tomé una foto de mi abuela, que me dijo, borra esa foto, y yo, porque la tomé a mi abuela de la emoción. Por suerte se Claro. quedó memorizada. Instagram y TikTok me está monetizando. Y eso es, creo que no hubiera pasado, tal vez no hubiera estado aquí, porque aquí en Estados Unidos es una forma más fácil de monetizar. Eso es ser Ujú. emprendedor. Adaptarse, aprender, hacer cosas nuevas. Como inmigrante, sé lo que es dejar todo atrás. Por eso creé este podcast, para contar las historias que muchas veces no se cuentan. En Cross Borders, Cruzando Fronteras, vas a escuchar relatos reales de quienes se animaron a empezar de nuevo. Historias de dolor, amor, coraje y esperanza. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola mundo, hola inmigrantes de todo el mundo. Este, bueno, hoy tengo una persona que la encontré a través de las plataformas sociales. eh, Vi un poco de su historia, lo que ella habla en sus plataformas, y la verdad que me interesa muchísimo su historia, saber de ella y compartirlo con todos los inmigrantes y con todas las personas, no solamente inmigrantes, ¿no? Melissa, ella es de Ecuador, emigró a Estados Unidos, emigró con su abuela de 91 años, que es una parte que a ella le causó mucho entusiasmo. Y bueno, ya tiene un año en los Estados Unidos y, está con su hermano hoy en Estados Unidos. Entonces, Melissa, te voy a dejar que te presentes un poquito más si me faltó algo decir. Este, pero bueno, el espacio es tuyo y después vamos dentro de la historia. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Les comento, digamos que yo la tengo un poquito más fácil. Sé que ahora no con la historia, pero ya tengo un año. Entonces, Claudio me contactó con eso de la plataforma de, yo tengo un blog, que el blog lo comencé en Ecuador, así que por razones de la vida, ir de paseo a Estados Unidos. Mi hermano ya tenía radicado prácticamente ya un año y de la nada me tentó aquí y entonces la vida me trajo un futuro incierto, así que aquí estoy, aquí estoy. Melissa, ¿vos tenías estudio de medicina o querías hacer algo en medicina en Ecuador? Si es por lo que tengo entendido. Claro, es increíble esta historia porque mi familia siempre recalca esto, como que me dice, Melissa, estuviste a un examen de graduarte de médico y ¿por qué no lo hiciste? Es decir, estuve, no sé si en Latinoamérica, en los países que nos están viendo, conocen el término de examen complexivo, es decir, solo me faltó ese, como le decimos, ese examen para graduarme y ya tenía mi título, es decir, ya me daban el papel y ya me decían, y eres médico. Entonces, solo me faltó eso. Es decir, pero yo, las cosas se dieron de otra manera. Definitivamente yo creo en los planes de Dios. Entonces, no se dio eso. Claro, a veces la vida te lleva en diferentes rumbos y a veces solamente hay que confiar en el rumbo que nos va presentando la vida en la dirección que tenemos que ir. Eh, a veces nos resistimos en no confiar en lo desconocido, ¿no? Porque a veces uno no conoce ciertas cosas o eh, no le da certeza ciertas cosas, lo desconocido. Pero a veces hay que confiar en el camino, en las cosas como se van dando. Porque hay algo que yo escuché muy importante, que lo decía Steve Jobs, el de Apple, y me costó muchos años entenderlo, ¿no? Porque esa es mi propia torpeza, que nunca lo pude entender, pero en uno de sus videos decía, vos podés conectar los puntos eh, hacia atrás, pero no hacia adelante. Yo digo, ¿qué dice los puntos? Encima en inglés, no podía entender. Claro, cuando yo miro hoy mi vida hacia atrás, yo puedo conectar los puntos de por qué pasaron ciertas cosas en mi vida.
¿no? claro, Pero hacia adelante no, porque no existe. Solamente vos podés mirar hacia atrás. Claro, hoy estoy haciendo un podcast contigo y estamos hablando eh, de la vida, de la migración y todo eso. Y cuando miro hacia atrás, yo entiendo por qué todo eso le dio a este momento. A eso él se refería. Yo, mi propia torpeza, me tomó años descifrar. Digo, ¿qué dice este tipo? Pero ahora e- entiendo. Y bueno, en relación a lo que vos contás de, eh, digamos, de no haber seguido tu carrera de médica, que todavía la puedes retomar, ¿no? Hay tiempo. Pero bueno, eso es eso, ¿no? Que a veces esas cosas que pasan en la vida que te derivan, te cambian, todo tiene un motivo, un aprendizaje. exacto, exacto. Y ahorita, por ejemplo, eh, el hecho de estar en Estados Unidos siento que me está abriendo otras puertas. Me preguntes eso porque me muero por contarte las Claro, puertas que siento que me está abriendo redes sociales, cosa que tal vez en mi país no lo hubiera hecho. Y es que claro, a través de mi blog se me está abriendo un montón de puertas y me está dando facilidad para crecer. Obviamente no en gran magnitud, pero se me están abriendo las puertas claro. y eso es algo, como Buenísimo. dice, Bu- disculpa, tal vez de un punto, es decir, eh, de un punto a otro punto, como una vez dijo, eh, muchos momentos te lleva a tal momento. Entonces creo que estoy en ese momento. Buenísimo. Vamos a hablar de todo. Esta es tu historia, todo lo que vos quieras compartir, lo vamos a hablar. Y te agradezco muchísimo por estar acá, ¿no? La verdad que dar ese paso de participar no es fácil, pero bueno, contanos cuando saliste vamos a hablar a la audiencia, a los inmigrantes ahora, y para que nunca emigró o quiere emigrar, eh, explicarnos cuándo saliste, cómo tomaste la decisión, saliste, cuando subiste el avión, qué te impactó cuando llegaste, qué fueron las cosas que te llamaron más la atención. Y así vamos llevando la historia y vamos yendo hasta la parte donde vos quieras hablar de todo lo demás, ¿no? Dale. Me acuerdo que salí un 8 de mayo del 2000, el año pasado fue, un 8 de mayo del 2024. Recuerdo que estaba entusiasmada yo por ir a ver a mi hermano, estaba acá y decía, ya quiero comprar las pasajes, ya, le decía a mi hermano, a mi otro hermano mayor, apresúrate a comprar las pasajes, yo decía, estas pasajes, apresúrate. Y decía, bueno, vamos a ver las tarifas. Y yo a cada rato googleando en Google Flight los pasajes más baratos, entonces yo estaba entusiasmada. Y más que mi abuela de 90 y pico de años iba a viajar con nosotros. Y decía, el primer viaje de mi abuela de 90 y pico de años a viajar con nosotros. Es decir, fue increíble. Hasta que compramos, y como yo tengo un carnet de discapacidad, en Ecuador la ventaja es que el pasaje sale a la mitad. Entonces, mi abuela pagó mitad de precio de pasaje, yo pagué mitad de precio de pasaje. Yo en ese momento yo no tenía ni un centavo. Yo no sé cómo iba a viajar, pero mi familia me costó el viaje. Entonces, íbamos a ir a ver a mi hermano. Entonces, esa es la finalidad, porque yo cumplía el Día de las Madres y mi hermano cumplía el 12 de mayo. Entonces, esa era la finalidad. Entonces, llegó el momento. Fuimos al aeropuerto, qué emoción, tomar fotos, mi abuela y todo eso. Recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, en el control migratorio, tomé una foto de mi abuela, que me dijo, borra esa foto, y yo, porque la tomé a mi abuela de la emoción. Por suerte se Claro, quedó memorizada y la volví a recuperar. Entonces llegamos a la ciudad con mi hermano. Mi hermano no sabía para nada de que lo íbamos a ver, solo sabía mi cuñada. Era una sorpresa después de un año sin verlo. Entonces mi cuñada nos fue a ver al aeropuerto y en la noche de sorpresa de mi hermano. Al día siguiente, como 9 de mayo en la noche, lo vimos a mi hermano, quedó sorprendido. Lloró a mi hermano. Todos lloramos, una emoción terrible, fue una emoción claro. hermosa. ¿Cuánto hacía Entonces, ¿Cuántos años hacía tu hermano que estaba acá ya? Él llegó primero, ¿no? Obviamente, pero él ¿cuántos años ya tenía de estar acá?
Ya tenía, creo que tenía menos de un año, o un año me parece aquí. Ah, claro. Sí, Pero entre comillas, que sé que va a haber mamá, prácticamente es el nieto favorito de mi abuela, por eso era la emoción y todo eso, claro, la emoción de ver a de mi hermano y los nietos. claro. Bueno, no había plan, por lo que entiendo, no había plan de por medio, todo salió como salió. Y bueno, a veces yo hablo lo que es ser emprendedor. Y evidentemente ustedes son una Sí, familia emprendedora, porque imagínate tu abuela a los 91 años, viajar con ustedes, acompañarlo, ¿no? Eso ya está en la familia, es de ser emprendedores, ¿no? Y yo creo que para ser inmigrante tenés que ser emprendedor, porque la incertidumbre y hacia imagínate, dónde vas, imagínate un contame, vuelo de un contame. montón de escalas, un vuelo de un montón de escalas, y a 90 y pico de años con la silla de ruedas, es tenaz, Qué complicado. grande la abuela. No, sí. ¿Y Mi la abuela abuela, estaba contenta mientras viajaba? ¿Ella disfrutaba? ¿Cómo fue el viaje? ah, ya decía, ya llegamos, ya llegamos. Mi abuela pensaba que, como decimos, como Ecuador es un país pequeño, pensaba que estaba a unas 3 horas, como Claro, pensaba que era literal, era cercano, pero claro, no, prácticamente nos tiramos casi un día, o más, es decir, 2 días en llegar a la ciudad que queríamos llegar, claro. Bueno, entonces al país que llegaste, queríamos llegar, perdón. claro, entonces bueno, llegaste a Estados Unidos, tu hermano te vio, todos se emocionaron. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Fue el aeropuerto, la gente, los autos? ¿Fue todo? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cómo No te recibió puedo tu cerebro esa decir, información? no te puedo decir que me impactó ahorita algo, porque ya había viajado, Ah, tengo 29, yo viajé a los 28 años, 17 años a Estados Unidos. No es algo que, conforme ya decidí quedarme aquí, me olvidé de comentarlo. Yo tenía como que una pizca de que quedar. Es decir, yo sabía como que un instinto de que quería quedarme, pero claro, no le digo a mi mamá porque mi mamá me decía regresar a Ecuador a terminar tu carrera. Pero yo decía, sé que me voy a quedar. Entonces, prácticamente, realmente, cuando llegué aquí en el año pasado, no me impresionó prácticamente. Conforme ya decidí quedarme experimentando la vida ya como inmigrante, y fui palpando lo que me fue impresionante, porque fui palpando muchas cosas. No sé si te lo comento. sí, sí, bueno, ya ¿Comento? empezar, Sí. sí, empecé a contar ya estamos en USA, empecé a contar de ahí para adelante. Sí, por ejemplo, me sorprendió las facturas. Inclusive tengo un video en mi blog, las facturas tan grandes de los hospitales. Me acuerdo que mi psiquiatra me dijo, como que hasta atender nomás en el hospital, vas a pagar cero. Y yo bien creída, me fui a atender y mi factura prácticamente me fue, no me acuerdo que como 6,000 o 7,000 dólares Mm. pagar. Y yo, los precios tan elevados cuando uno tiene seguro. Inclusive cuando tenés Y seguro también, tenés que por pagar, otro lado, sí, pero yo ahorita que porque tengo seguro no te cubre seguro, todo. Mm. pero no cubre, digamos, bro, es decir, ayuda más, pero igual me quedé asombrado con muy reducido en comparación de mi país. Y eso me quedé como que, como se maneja el dólar, hago un ejemplo que me quedé asombrada, decir, ¿por qué en el mundista es tan caro y en Estados Unidos, que es un país primerista, es tan barato con un seguro? Y yo me quedé, wow. Solo que las organizaciones sí, ya, bueno, salen los ojos de la cara, eso ya. Y otra cosa que me quedé asombrada, que la tecnología y todo eso, como que para todo hay que ponerle seguro, que pues, para el teléfono, seguro para el reloj, seguro para la tablet, seguro de vida, seguro para el carro, Sí, es verdad, es verdad. seguro, seguro Sí, para los lentes, claro. Ah, seguro para todo, yo, por ejemplo, literal. bueno,
Yo tengo 4 hijos, por ejemplo, y de los 4 hijos que tengo, cuando nacieron acá, entonces cuando vas al hospital con el seguro te paga una parte, para así todo, vos terminás pagando, puede ser de 6 a 10.000 dólares por un nacimiento, con seguro, Con o- seguro. con seguro. Y bueno, obviamente las personas que tienen enfermedades ya más complicadas, eh, eh, a veces, o sea, obviamente no es lo mismo que pagar sin seguro, pero igual hay un gasto de por medio, ¿no? Y todo tiene acá le dicen un deducible que es prácticamente si el costo Sí, de lo que fuiste fue 10.000 dólares, vos tenés que pagar 2.000. Ese es el deducible. Pero una vez que vos usaste el deducible, ya pagaste el deducible, lo cumpliste todo desde a partir de ahí no tendrías que pagar, pero a veces tenés que pagar igual. Pero bueno, eso es ya es entrar en la parte sí, del seguro y todo eso es otra cosa, en pero detalle. en detalle, sí. Pero bueno, ¿pudiste conseguir trabajo ahí? ¿Cómo pagaste? Qué difícil fue pagar eso? ¿Cómo solucionaste? Pues son cosas que no te las esperaba Sí, y bueno, como inmigrante esas cosas que te pasan a veces asustan, ¿no? Más cuando sos nuevo. y este es como un video que espero que no me veten ni no lo vea el gobierno y no me veten, pero me Bueno, recomendaron que porque, espero que no pase eso, pero me eh, recomendaron que porque lo hice con el porte, deje eso ahí. Entonces, como no lo hice con el social, em, eh, como quiera, deje eso está, como quiera, problema aparte. Entonces, claro, entonces ahí quedó, con el pasaporte, ahí quedó. Entonces, hacer las cosas más responsables cuando me lleguen mis papeles. claro, claro. Este, Sí. bueno, ¿trabajás hoy? ¿Y de qué trabajás? Si trabajás, ¿de qué trabajás? Bueno, por el momento sabemos la situación en la que se encuentra, aunque, bueno, ahorita ya estoy protegida de que no me puedan hacer nada, porque ya tengo mi Claro, proceso de asilo y está prácticamente, digamos, probado. Entonces, prácticamente ya me encuentro respaldada de que no me nada porque metí proceso de asilo. Entonces, estoy haciendo deliveries y hasta que me lleguen mis papeles que deberían llegar esta semana a la prueba. Entonces, sí, esa es la noticia que les quería comentar a ti y creo que chequeaste mi, mi plataforma. Es que gracias al contenido que yo publicando Facebook, Instagram y TikTok, me está monetizando. Y eso es, creo que no hubiera pasado, tal vez no hubiera estado aquí, porque aquí en Estados Unidos es una forma más fácil de monetizar. Entonces, no es la gran cosa claro, porque hay que tener miles, no miles, cientos de vistas, cientos de reproducciones, pero eso es un paso grande para empezar por mi bipolaridad, que no necesito mucho estrés, que necesito una vida más relajada de hacer dinero, más, entre comillas, así hacer contenido no no es, no es, no es sencillo, no, por lo cual me tiene contenta, me tiene emocionada, porque es algo que no recuerdo cómo empecé, pero empecé en Instagram y se trasladó a TikTok en épocas de hipomanía, de la bipolaridad. claro. Sí comenzaron a salir ideas, me comenzó a monetizar y estoy feliz, estoy muy, muy, muy feliz. Buenísimo. Mira, yo nunca hice contenido, más que algo así tonto, así, nunca hice nada así profesional y cuando arranqué con esta idea de empezar con esta aplicación que estoy construyendo para conectar gente que necesita salud mental con profesionales de su país, de sus países, ¿no? Porque creo que la cultura Sí, y la lengua es importante, más allá de que hablemos español, la cultura y tu forma de hablar el español es importante cuando te comunicas con una persona que te provee de salud mental, ¿no? Un terapista. Con esa idea que nació más de 10 años atrás, eh,
empecé con esa idea loca a armar y tengo un socio que vive en España, estamos trabajando juntos y a través de eso se nos ocurrió de hacer la idea del podcast, porque una de las cosas que yo tengo que proveerle tanto al terapista como al paciente es tengo que hacer marketing. Y el marketing de la plataforma es caro. Mm, Entonces el podcast fue una idea de decir, bueno, podemos traer gente que hay para ver la vida del inmigrante, porque mi audiencia es el inmigrante para esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, el podcast salió con esa idea, si vamos a conectarlo para hablar de estos problemas y a ver la vida real de la gente. Entonces yo soy técnico, es mi profesión. Entonces ahora me meto a hacer bien. algo que no es lo mío, pero lo estoy haciendo. Y por la Ah, forma que digo esto, porque lo que vos hiciste, ese paso que diste hace un tiempo atrás, ya desde que saliste, primero quería hacer, estaba estudiando medicina, después saliste, empezaste en las plataformas de social media, estás haciendo de todo, eso es ser emprendedor. Eso es ser ujú, emprendedor, adaptarse, aprender, hacer cosas nuevas. Y bueno, por eso hacía esa comparación, porque lo destacado es ser emprendedor. Y ser un inmigrante es ser un emprendedor. Vayas a donde vayas, vayas al país que vayas, ¿no? Y así bueno, la es. verdad que te aplaudo por eso, por estar donde estás, que las cosas te vayan yendo bien, que ya tenga años y aparte lleva tiempo aprender cómo tratar en social media, cómo hablar con gente, cómo hacer un podcast o el contenido que sea. Lleva tiempo. Y entender cómo funciona las plataformas también de El algoritmo. YouTube y todas esas cosas. Lleva tiempo, lleva tiempo. En muchas personas como nosotros, yo tengo, aparte de mis proyectos, tengo mi trabajo regular, que es lo que me ayuda a solventar todo lo que hago, ¿no? Porque tampoco tengo inversionista ni nada de eso. Pero bueno, la verdad que me saco el sombrero por estar donde estás y cómo seguís empujando. Entonces, ahora lo que te quiero preguntar es, por ejemplo, o sea, vos arrancaste hablando de la bipolaridad y todo eso, ¿no? No, o sea, entiendo el concepto de lo que es ser bipolar, pero hay un nombre que vos hablaste, me mandaste en tu información y lo vi. No sé cómo, hay un otro nombre para lo que vos tenés, ¿no? TAP, ¿Cómo dijiste? TAP, Creo que sí. Sí, no conozco los términos, pero yo te escuché que vos hablabas en social media de un nombre en particular que no sabía lo que era. Y sí. holístico, eh, no sé cómo se dice. Holístico, no sé. eh, Em, pero mm, bueno, igual no, la enfermedad, o lo que vos tenés, lo conocés más. sí. Y bueno, querés hablar un poquito de eso también para informarle si hay algún inmigrante o cualquier persona que esté pasando algo de eso, de qué es y de qué se trata, ¿no?